Llegó Oliver. Bien. All right. Ok, ya estamos todo lo que somos y somos lo que estamos. Vale, para el día de hoy vamos a cubrir hoy un repaso integral de los grupos de proceso, ciclo de vida, fases del proyecto y una introducción al caso práctico. ¿Ok? Comencemos. Okay. La lámina es el framework o el marco de referencia de la gestión de proyectos. A ver, ¿sabe alguien cómo interpretarlo? ¿O quién nos puede ayudar en la interpretación de este marco de referencia de la gestión del proyecto? A ver, ¿quién participa? ¿Quién quiere comentar algo rapidito? Vale, yo creo que mejor en aras del tiempo y porque ya tenemos 3 sesiones de media hora, vamos a agilizar el punto. Primero que nada, ¿nos queda claro qué es entonces el concepto de proyecto? Sí. ¿Qué es proyecto? Proyecto es una secuencia de actividades que se pueden realizar en un tiempo limitado o delimitado, el cual, o mejor dicho, es un esfuerzo temporal con la idea de crear un producto único e irrepetible. Un producto único, perfecto. Wow, te caletreaste la definición muy bien. No, profe, lo que pasa es que me tocó dictar una ponencia en la Universidad de Carabobo este jueves. Está bien, esa es la definición de proyecto. Y basado en la definición de proyecto, entonces, ¿sabemos cuál es la diferencia entre un proyecto y una iniciativa de operaciones? Un proyecto, digamos, es algo que se ejecuta por un tiempo determinado, mientras que en las iniciativas de operaciones es el día a día. Son las actividades diarias. Son actividades diarias, pero también surgen iniciativas como proyectos en operaciones. Entonces, ¿cómo o se parecen en su concepción a lo que puede ser un proyecto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de la operación diaria digamos, a las acciones que hacemos en un proyecto? ¿Cómo las diferenciamos? Y esto es importante, esto es vital. Esto es vital entenderlo porque esas son las cosas que vamos a comenzar a manejar en nuestra genética como gerentes de proyectos para tener los argumentos necesarios de justificar nuestras acciones con la gente de operaciones. ¿Okay? Sí. La diferencia es muy simple. Los proyectos tienen objetivos, o sea, tú sabes cuándo un proyecto termina porque has cubierto los objetivos que estaban previstos y con eso das fin y cierre al proyecto. Mientras que en operaciones, como es el mantenimiento de la continuidad del negocio, no acaba nunca. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando salgan iniciativas de mejoramiento, de adecuación, de incorporación, de cosas que pasan en operaciones, ¿verdad? La gente de operaciones dice que ellos manejan sus proyectos. La realidad, sí, ellos tienen sus iniciativas, ellos tienen sus necesidades de proyectos. La pregunta es quién los maneja. Entonces, ¿por qué? Porque van a haber proyectos de muy poquito alcance, de muy poquito impacto o de muy poco recurso técnico en los cuales, bueno, ellos mismos tienen el recurso, el tiempo y el modelaje para poderlo aplicar y manejar. Y no van a necesitar de una figura, un gerente de proyecto para ello, ¿ok? Pero habrán otros proyectos que no están así y van a tener que moverse y tener apoyo de la gestión de proyectos para su ejecución. Y evidentemente tienen que ser parte de ese portafolio de servicios que alimenta este marco de referencia de gestión de proyectos. ¿Okay? Lo importante del marco de referencia de gestión de proyectos es que básicamente esto nos permite, primero, identificarnos a nosotros como agentes de proyecto donde nos movemos. Y segundo, comenzar a entender la cultura de gestión de proyectos dentro de las organizaciones. ¿Ok? Ustedes van y están acostumbradísimos o han escuchado mucho de que para todas las empresas
¿no? Gestionar los proyectos o darle forma a las necesidades con escuela de proyectos o con filosofía de proyectos o con metodología de proyectos es importantísimo y mil cosas más. Pero realmente la organización está preparada con eso que quiere o con eso que dice que le gustaría que fuese así. Entonces, uno comienza a sensibilizarse con esto, porque primero, el marco de referencia lo que nos permite a nosotros también comenzar a ver es que, uno, el gerente de proyecto tiene que tener una visión holística de la expectativa y de la necesidad. ¿Y qué significa eso? Que la expectativa está suscrita o se inscribe en la organización y esa inscripción en la organización obedece a una necesidad que tiene que ir en la misma directriz de negocio o en la misma directriz de gestión de la organización para lograr los objetivos que se haya establecido de negocio o corporativo en un periodo determinado. Entonces, en esa visión holística nos vemos nosotros en la necesidad, por un lado, de entender cuáles son, dos, su aplicación o su alineación hacia esos objetivos, y tres, que tenemos que interactuar con toda la organización. Y cuando hablamos de interactuar con toda la organización es que tenemos diferentes roles y diferentes protagonistas en esa interacción. Hay quienes tienen el rol de usuario, hay quienes tienen el rol de sponsor, hay quienes tienen el rol de negarlo y ir contrario a esa línea porque es así, porque tiene que pasar. Hay quienes ni les va ni les viene, y esos roles son los que vamos a ir viendo en el resto de las organizaciones con las que interactuamos. Y evidentemente tenemos que ver ese sentido porque tenemos que tener capacidad crítica de entender si esa expectativa o necesidad pues es como tal algo que es necesario en la organización o necesario en el negocio para lograr su objetivo o vamos a verlo así, de que adolece en el resto de la organización que no tiene esa visión. Porque muchas veces vamos a ver que hay expectativas y necesidades generadas porque hay una diferencia cultural en la organización. Y lo que estamos viendo es que hay dos organizaciones que están confrontadas y luchando por poderes para poder tener una prevalencia dentro de la organización en algo. Y nosotros vamos a estar metidos en el medio de eso, posiblemente. ¿Ok? Entonces, la visión holística es fundamental. O sea, la semana pasada estuvimos conversando y nos hizo un planteamiento, ya no me acuerdo el nombre del alumno, en el que nos indicaba que los requerimientos no venían definidos porque sus jefes no le daban el requerimiento, pero éramos gerentes de proyectos, ¿no? Entonces, si yo tengo una visión holística o aplico la visión holística en esto, es normal, yo entiendo perfectamente que no estén definidos los requerimientos o que no estén claramente definidos, pero es nuestra responsabilidad bajo ese perfil entender a qué vamos a hacer y a qué qué vamos a abordar y qué no vamos a abordar y qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer y por qué se definió de esta manera o no, sin que eso sea una exposición ante la organización de personas que son reactivas o rebeldes a lo que se nos están indicando debemos hacer, ¿ok? Simplemente sincerar las situaciones y realmente revalidar la situación y ver dónde estamos ubicados. Porque entonces no estaríamos haciendo nuestro rol de gerente, no seríamos líderes en esas áreas, estaríamos simplemente siendo unos coordinadores más, donde, bueno, tenemos una responsabilidad más que ejecutar y, bueno, alguien velará porque eso que se esté haciendo sirva para algo. Pues. Y en esa visión holística nosotros tenemos que tener un sentido muy crítico en que eso sirve para algo. Dos, en esa visión holística, aplicar un principio de sistemas. Eso nos queda claro. ¿Entienden que es aplicar un principio de sistema o ser sistémicos? O teoría general del sistema. No muy claro. Ok. ¿Qué es un sistema? Un sistema, bueno, un sistema es Defínenlo sencillo, no se busquen definiciones de ningún lado. la interacción de dos o más elementos pues, que satisfacen, exacto. que cumplen algún objetivo. Exactamente. Hay algo que tiene un propósito específico donde recibe una entrada, procesa y genera una salida. Y esa salida es el input para otro más. Y así sucesivamente. Entonces, si quieren hacer una analogía perfecta, piensen en el cuerpo humano, ¿verdad? Donde el cuerpo humano es la integración de muchos sistemas. Sistema digestivo, sistema linfático, sistema que al final, ¿qué está pasando? Nos da forma a nosotros como una entelequia única, pero está compuesto de, o sea,
las reacciones que pasan en el estómago y los nervios y todo lo que el sistema nervioso, todo está integrado bajo una manera de sistema. Es decir, los reflejos que tenemos nosotros en las manos y la alerta es porque la vista hizo algo, el olfato hizo algo y generó una causa raíz que al final provoca un estímulo. Ese es el principio del sistema. Es decir, poder nosotros entender que todo lo que estemos manejando como expectativas y necesidades obedece a una entrada, algo que voy a procesar y algo que voy a generar como salida que va a ser utilizado por otro. Entonces los proyectos también son igual. Los proyectos tienen unas necesidades previas que nosotros vamos a hacer una transformación y vamos a poner en el sitio para que sea provecho de otro. Y ese otro es nuestros asociados, nuestros partnerships, el cliente, el usuario final, la organización, pero cumple una meta, un objetivo dentro de cuando vemos de la organización, están alineados perfectamente con los objetivos estratégicos de la empresa o de la corporación en la que estamos manejando. ¿Okay? Entonces, en esa visión sistémica, también tenemos que incorporar la manera como abordamos los problemas. Entonces, un análisis, aplicamos lo que es análisis de sistemas. Y en ese análisis de sistemas, en el manejo de problemas, es en la manera como nosotros segmentamos un problema en pequeños pedazos para poderlo entender, comprender y caracterizar. ¿Lo ven? Sí. Y también hacemos seguimiento sistémico. Es decir, una vez que hemos definido el problema y aplicamos solución, entonces podemos ir viendo el comportamiento a medida que avanza el tiempo, lo vamos desarrollando y vamos colocando, lo vamos depurando. ¿Por qué? Porque esos requerimientos iniciales, a medida que yo va pasando el tiempo y los voy entendiendo, los voy definiendo con más precisión. Y en esa precisión, entonces derivan caracterizaciones muy particulares, funcionales, de operación X, del contexto que sea, pero que cada vez son más detalladas. Y evidentemente, entonces te proporciona mayor información para poder seguir picando el problema y picando el componente en pequeños otros componentes que conforman el sistema total. ¿Lo ven? Por eso es lo interesante de mantener ese principio holístico en lo que se hace en la gestión de proyectos. Entonces, si partimos eso como elemento crítico para poder abordar la gerencia de proyectos, evidentemente, cuando a ti te presenten unas necesidades, expectativas escritas y definidas, tienes que prevalecer tu principio crítico y entenderlo y ver si se puede minimizar o no. Y vas a ver que consigues inconsistencia, vas a ver que si consigues redundancia, vas a ver que consigues cosas que no tienen ni sentido de por qué están definidas ya y otras que están perfectamente definidas y magníficamente definidas. Y aquellas que te hacen clic y te hacen ver perfectamente esa definición, automáticamente internamente tú comienzas a verla ya no como requerimientos, sino como soluciones. Es decir, cuando te están hablando de VPN, o mejor dicho, sí, cuando te están hablando de VPN, o mejor dicho, cuando te están hablando que necesitan establecer canales seguros de comunicación a través de Internet, internamente, en el caso de Henry, tú estás visualizando, no, voy a aplicar VPN, voy a ponerle firewall a firewall, pongo unos canales duales de alta velocidad donde se estén encriptando este modelo, y por ahí ya estás soñando la solución, porque ya la tienes internalizada, porque el requerimiento se identifica con lo que tú tienes concebido como solución técnica o parte de esa definición del portafolio de servicios que tú ofreces. Mientras eso no tenga esa definición, entonces es difícil poder definir la solución. Y bueno, pero no hay problema, porque como esos requerimientos y esas necesidades son transmutables y son cambiables y no son estáticos en el tiempo, entonces, bueno, lo que yo como gerente de proyecto es que puedo utilizar criterios distintos de cómo irlos definiendo para irle dando forma a algo que no conoce su solución, pero que a partir de cómo yo voy viendo el requerimiento, voy colocando una primera visualización de lo que puede ser el producto y después una segunda o una segunda iteración de lo que puede ser el producto y una tercera iteración de lo que puede ser el producto, entonces le voy dando forma y sentido a la solución. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, dentro de este marco de referencia, nosotros como agentes de proyectos nos movemos en esta flechita que está aquí, que se llama gestión de integración. Ese es el área de conocimiento dentro de la gerencia de gestión de proyectos. Es el área, digamos, el área de operación continua del gerente del proyecto. ¿Ok? Y todas las demás áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, ¿cómo las podíamos calificar desde el punto de vista de gerentes de proyectos? No son más que
competencias claves que todo gerente de proyecto tiene que tener. Y cuando digo competencias claves que tiene que tener, es que tiene que manejar y tiene que utilizar en la gestión de un proyecto. ¿Y por qué competencias clave? Porque claro, es una competencia clave el poder definir el alcance de la solución y de los objetivos que quiere manejar. Es una competencia clave en la gestión de un proyecto, cómo yo hago la planificación del tiempo y cómo yo logro los compromisos en tiempo para obtener el producto en una fecha específica. Es una competencia clave cómo yo hago la planificación, cómo establezco el control de los recursos y cómo manejo las estrategias de gestión de los costos en el devenir de ese tiempo en el proyecto para obtener los productos. Es una competencia clave cómo yo hago la gestión de los recursos. Es decir, tengo los recursos adecuados, cuento con las personas idóneas para poder manejar esto en el proyecto, me falta entrenamiento, cómo aprovecho y adiestro esto, cómo hago trabajos en duplas y en trabajos en paralelo para poder cumplir con los objetivos de planificación el tiempo que tengo previsto. Es una experiencia, ay, se me fue la palabra, por Dios. Una competencia de gestión del riesgo, porque tengo que saber cuáles son todos esos elementos que me pueden hacer una disrupción del proceso continuo del proyecto que estoy generando, que me lo pueden hasta paralizar, con el objeto de, en el avance que yo desarrollo ese proyecto, irlos mitigando, irlos presentando para poder tener control sobre ellos. Igual de las comunicaciones, que cuando hablamos de la gestión de comunicaciones no tiene que ver con la gestión de la parte interesada. En las comunicaciones es todas esas estrategias y todas esas acciones y técnicas que yo aplico para documentar todo lo que ocurre en el devenir del proyecto y cómo lo expreso en el devenir del proyecto y cuáles son los mejores medios que utilizo para poder establecer esas comunicaciones. Aquí es cuando hablamos de aplicar kickoff, cuando hablamos de utilizar el email, hablamos de cómo asociar los medios con las necesidades de transferencia de información para que todo el mundo esté al tanto de lo que está ocurriendo en el proyecto y lograr la contribución de todos los que están participando en el proyecto en los objetivos que tenemos previstos. Igual para la calidad, igual que la gestión de la procura. Esto tiene que ver con todas las cosas que tengo que comprar y la interacción de terceros en todo lo que tiene que hacer con la ejecución del proyecto como tal, de la gestión del proyecto. Y de la gestión de la parte interesada es todas esas acciones que tenemos que ver tanto en instrumentos y técnicas para aplicar con el objeto de lograr el compromiso y el relacionamiento con todos los actores que van a trabajar o que van a ser parte del producto final que yo genero de ese proyecto. ¿Ok? Y esto, bueno, imagínense, cuando estamos hablando de esto, como lo que vimos antes con lo de Henry, serían todas esas acciones que tengo que ir coordinando y estableciendo de manera sistemática y repetitiva para poderme comunicar, para poder ver si hay posibilidades o no de cierre de un negocio, si estas son las personas adecuadas con las que estamos conversando o no, si estas personas están reacias a la iniciativa o expectativas que se quieren desarrollar o no, y cómo voy a establecer el plan de comunicación y cómo voy a hacer el plan digamos, de acercamiento a ellos para que eso no sea un riesgo en la ejecución del proyecto. ¿Qué será entonces si esto es lo que nosotros tenemos que tener como concepto en todo ese devenir? Pues la gestión del proyecto, el proceso continuo, no va a ser más que desarrollar estos procesos que son la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre de manera continua en el devenir de lo que vamos a tener como iniciativa y producto final o solución que vamos a desarrollar. Entonces, este es nuestro ciclo de vida de proyecto. Nuestro ciclo de vida de proyecto se mueve en la ejecución de estos procesos propios de la gestión de integración. Y cada uno de ellos tiene una relación directa con cada una de estas áreas de conocimiento o competencias claves como gerente de proyecto que vamos a desarrollar. Porque cuando estemos en el proceso de iniciación o en la etapa, en la fase de iniciación, evidentemente yo voy a tener que aplicar estrategias o conocimientos claves o herramientas y técnicas de la gestión de alcance para definirlas, para obtenerlas, para sintetizar esos objetivos, esbozar ya una solución de lo que necesito desarrollar, ir cubriendo y establecer los indicadores que me permitan validar que estamos cubriendo esas expectativas sobre esos alcances que estamos definiendo. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Vale. Entonces, adoptar estos grupos de procesos
Una de las, ¿cómo se dice? Elementos fundamentales de este marco de referencia es que adoptamos estos grupos de procesos para satisfacer las necesidades de los proyectos y evidentemente aumentar la probabilidad de éxito de la gestión. Entonces, como pueden ver, gestionar un proyecto no solamente es lograr hacer una planificación donde tenga iniciación, tenga una etapa, una fase de poder evaluar, planificar, ejecutar, hacer seguimiento y cierre, sino es la integración de todos estos componentes de estas áreas de conocimiento en cada uno de estos procesos y este modelo de gestión, entonces, adecuarlo a las circunstancias de lo que tenemos en ese momento manejando. Va a ser tradicional, va a ser de cascada, va a ser adaptativo, va a ser iterativo, va a ser mixto. Es poder darle forma a estos procesos propios de la gestión del proyecto. Bueno, y otra cosa interesante de lo que aparece aquí es que evidentemente en un proyecto todas estas iteraciones requieren realizar concesiones. ¿Concesiones de qué? En un proyecto el elemento fundamental que siempre se maneja como no indicador de gestión, pero sí indicador de definición del proyecto es lo que se llama la triple restricción. Es decir, hay un balance, tenemos que hacer un balance entre el alcance, el tiempo y los costos. Es decir, si hay una modificación en el alcance, evidentemente tiene un impacto en el tiempo y evidentemente tiene un impacto en los costos. ¿Ok? No, si no logramos ese balance, entonces esta ecuación queda fuera de balance, valga la redundancia, y por ende oye, lograr tener un proyecto exitoso, oye, es muy, muy, muy complejo, porque realmente alguien se sacrifica, alguien está sufriendo por aquí o alguien estamos dejando muerto en el camino. A lo mejor el cliente quiere un súper alcance, pero me estoy matando yo en tiempo y en costo, y bueno, lo que vamos a dejar es un poco de recursos muertos y cansados y agotados, y bueno, y se acabó. Y posiblemente no lleguemos a concluir con éxito lo que estemos esperando. ¿Ok? Y bueno, otra de las cosas que tomamos a colación de esto es que la gestión de proyectos, entonces siempre tenemos que verla como una serie de procesos relacionados. Y esto es lo que aplica el principio de una visión holística con una visión de sistema. Es una serie de procesos relacionados.